Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación bueno, decir para comenzar pues que es un placer estar en este foro tan interesante compartiendo tantas cosas. Yo he querido centrar la presentación en una cuestión muy concreta y es que, bueno, la sensación que yo tengo cuando diferentes ponentes han venido hablando sobre bueno, la necesidad sin duda, pero la posibilidad de modificar la normativa, en algunos casos me parecía quizás excesivamente optimista, ¿no? Entonces yo voy a explicar dónde están los problemas, no tanto de una normativa, sino de un marco regulador. Es decir, cuando la Unión Europea decidió qué se iba a hacer con los organismos modificados genéticamente en la agroalimentación, cómo se iba a regular. A partir de ahí fueron surgiendo directivas, algún reglamento, no solo directivas sobre cultivos, sino en conjunto. La Unión Europea fue tomando una serie de decisiones, yo creo que no muy bien pensadas, y que nos han llevado a un escenario cada vez más complejo, ¿no? Entonces yo sí que quiero en 2 o 3 diapositivas destacar dónde nos hemos ido equivocando, qué nos ha ido distanciando de otros países y por qué es tan tremendamente difícil realizar modificaciones incluso muy pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, lo digo, son solo unas pocas diapositivas, pero bueno, en primer lugar, ¿por qué digo que no es una legislación sino unos marcos reguladores? La Unión Europea en la década de los 90 tuvo que tomar una serie de decisiones, ¿no? En primer lugar, tuvo que decidir a qué competencias afectaba la regulación de los organismos modificados genéticamente y, bueno, particularmente en el caso de la liberación intencional, decidió, bueno, situar la mayor parte de los asuntos en medio ambiente, que tuvieran las directivas un enfoque claramente medioambiental, a pesar de que era sabido que tenían, bueno, potencialmente también bueno, temas relacionados con la agricultura, con la industria, con el consumo, etcétera, ¿no? Esto nos diferenció de forma muy importante con el marco o el modelo de decisión que tomaron los Estados Unidos. Los Estados Unidos dijeron, bueno, tenemos una agencia, la FDA, que toma decisiones sobre pues, cultivos, alimentos, medicamentos, etcétera, que cada vez que abre un producto, nosotros tenemos ya unas formas de decidir, por supuesto que vamos incorporando nueva ciencia, nuevos criterios, pero tenemos ya un modelo. La Unión Europea no tenía ningún modelo y decidió sobre estas competencias. Decidió también sobre qué requisitos íbamos a pedir para utilizar el uso en la Unión Europea de los OMGs y, como vamos a ver, decidió de forma muy desafortunada también que era un OMG, que era un organismo modificado genéticamente a los efectos de la liberación en el uso agrícola, ¿no? Porque no es un concepto que aplica en general. Qué usos se iban a regular y, lo más importante también, ¿no? ¿Quién y cómo iba a tomar esas decisiones y con qué criterios? Porque, bueno, a lo largo de la mañana yo he venido escuchando y también explicaba ahora Judith, ¿verdad? Que hay, bueno, un peso muy importante sobre qué criterios técnicos, sobre todo en cuanto a salud, cuestión de riesgos, inocuidad ambiental, cuáles son los elementos decisorios, ¿no? Cómo vamos a evaluar los productos. Es decir, sí que la Unión Europea marcó muy bien, bueno, cómo se iban a ir incorporando esos criterios técnicos, pero pasamos por alto el margen que ha dejado a la decisión política, ¿no? Entonces yo quiero, sí. Leire, disculpa un segundo. ¿Podrías ampliar pantalla, por favor? ¿Podrías poner pantalla completa? Uh, voy a ver si lo Vale. sé hacer. Un momento. ¿Ahora sí? En mi caso todavía no. Vale. Un momento. Voy a darle hacia atrás. Salgo de esto. Perdón. Vale. No sé No. exactamente dónde tendría que seleccionarlo. Compartir. A ver, sí, sería en ese icono que estás pinchando, pero bueno, no te Sí. preocupes, se ve lo suficiente. Mira, ya está, ya Ahora sí, está. vale, perfecto. Ahora Entonces, sí. este era el marco regulador, como les venía diciendo, y bueno, lo que quiero explicar es, bueno, la Unión Europea ha tenido 4 momentos importantes. Bueno, el cuarto es ahora, ¿no? Que ya hemos llegado a un momento de crisis. Aquí cito, bueno, un trabajo que hicimos, que publicamos en el año 2017, analizando cómo había sido el proceso, cómo fue el marco regulador de los 90 y todos los problemas que tuvo, que terminaron en una moratoria de facto, cómo fue el marco regulador de 2000, que creó la directiva de 2001, tan desafortunada, que sigue en vigor y que sigue dando problemas. Y bueno, ya el remate fue la reforma de 2015, incluyendo el opt-out, ¿vale? Y entonces, el ahora que... Lo cierto es que hay, bueno, yo creo 2 elementos fundamentales en todo este proceso, son las 2 diapositivas que voy a mostrar, que desde los años 90 se veían como problemáticas y
ahora mismo están ya en un momento de explosión, ¿vale? Pero como digo, la idea, el marco general era previo, ¿no? En primer lugar, ¿a qué OMGs les vamos a aplicar este marco sobre la agricultura? Claro, a los efectos de la directiva describe como organismo modificado genéticamente un organismo cuyo material genético ha sido modificado de una forma que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural, ¿no? Entonces, la propia directiva tuvo que hacer una serie de anexos para explicar que, claro, bueno, no estábamos remontándonos a la agricultura desde el neolítico para aplicar esta directiva, sino que había algunas técnicas que, aunque se hubieran supuesto en algún momento de la historia una modificación genética, no las íbamos a tener reguladas aquí. Otras que sí, pero dentro de las que sí, hizo un listado de algunas que o las homologaba a los convencionales, ¿no? Entonces, en el fondo, nos dejaba la directiva para dos cosas en el año 2001. Fundamentalmente los transgénicos, porque es claramente que todo lo que contuvieran moléculas de ADN recombinante quedaba, alguna cosa más, pero sobre todo los transgénicos. Y luego, claro, una incógnita hacia el futuro, las nuevas técnicas de mejora vegetal. ¿Por qué iban a estar incluidas todas las nuevas técnicas? Porque al no estar incluidas en los anexos excluyentes, esa definición tan grande de organismo modificado genéticamente las incluía de facto, es decir, si no estaban excluidas, estaban incluidas, ¿no? Pues ya en el año 2001 hubo quien avanzó, esto iba a ser problemático y claro, según han ido apareciendo nuevas técnicas, se veía con mucha más claridad, ¿no? De hecho, ya con la edición genética ha sido clarísimo. Es decir, no, bueno, realmente la resolución del tribunal de 2018 no fue una sorpresa, porque el tribunal dijo, bueno, en tanto no están excluidas, están incluidas y por lo tanto se les aplica esta normativa. Pero es porque es una normativa del año 2001 que, como digo, recogió un concepto amplísimo del marco al que se refería y luego utilizó unos anexos para excluir cosas, anexos que no han sido actualizados, ¿no? Esta forma de regular es desastrosa. Podemos plantearnos si mejorar el anexo 1b para incluir algunas de las nuevas técnicas y poder, bueno, por lo menos salvar algunas, excluirlas de la directiva, pero realmente hace falta pico y pala para recuperar y reorganizar todo esto, porque está muy mal planteado. Es como si en el año 2001 hubiéramos decidido que toda la agricultura anterior era estupenda, saludable y no tenía ningún problema, y bueno, a partir de los transgénicos y todo lo que apareciera después de 2001 iba a estar sometido bueno, una vigilancia excesiva, ¿no? Y el segundo problema que yo creo que a veces no se le presta atención, pero que es quizás lo más grave que tiene esta directiva, es cómo es el proceso de toma de decisiones, ¿no? Una empresa presenta una solicitud de autorización que va a la EFSA y a la EFSA le pedimos un dictamen científico. Con ese dictamen científico, la Comisión Europea hace un draft, un borrador de decisión, y ese draft de decisión solo puede ser conforme a la normativa. Es decir, que si la EFSA ha dicho que este cultivo cumple, esta variedad cumple absolutamente todo lo que se le pide, que es muchísimo, realmente es una normativa tremendamente exigente en términos comparativos, entonces se ha conseguido superar todos los filtros en la evaluación científica del mayor rigor posible, pues el draft de decisión es de autorizar, ¿no? No obstante, pasa después a un comité de estados en el que los estados tienen tres opciones. Y los estados no tienen por qué autorizar algo que la EFSA ha validado como bueno. Esto nos diferencia abismalmente de la FDA. Es decir, por motivos económicos, políticos, bueno, cualquier motivo que se les pueda a ustedes ocurrir, de oportunidad de cualquier tipo, los estados miembros pueden decidir no autorizar. Es una opción, pero lo que estaban haciendo desde el año 2001 no era no autorizar, sino que preferían no decidir. Es decir, es una opción. Pueden autorizar o no decidir. Significa que no emiten ninguna decisión. La normativa, para que no hubiera moratorias, lo que dice es que cuando hay una no decisión y pasa un plazo, el draft de decisión de la comisión pasa a convertirse en una autorización. ¿Por qué? Bueno, a ver, si esto cumple todos los requisitos que establece la normativa y no hay ninguna objeción política de los estados, lo lógico es que ese cultivo se autorice, ¿vale? ¿Qué sucedió en el año 2015? Pues que la Comisión Europea dijo, mire, he llegado a un hartazgo de que ustedes no decidan. Llevan desde los años 90 no decidiendo, primero formando moratorias, desde 2001 no decidiendo, así que se me ha ocurrido esto. Vamos a aceptar que cuando un organismo modificado genéticamente se acepta a nivel europeo para uso agrícola, los países
pueden decidir sin ninguna explicación que en su país no se va a cultivar. Es decir, que después de todo un procedimiento europeo, ¿no? Podemos decir, bueno, mira, sí que han dicho que en Europa aceptan este cultivo, pero yo puedo decir que en mi país no se aplica, ¿no? Esto que parecía que iba a ser una cosa de 4 países, resulta que 19 países emitieron un informe diciendo que ellos no aceptaban ningún organismo modificado genéticamente que fuera aprobado para el cultivo en la Unión Europea a partir de 2015. Ni los ya aprobados, que eran pocos, ni los que se fueran a aprobar. Y además, por ninguna razón específica. Insisto, la EFSA da un dictamen que científicamente dice que es aceptable, la Comisión Europea hace el draft, los países no dicen que haya ninguna objeción para autorizar la Unión Europea y también pueden, sin ninguna explicación, hacer esto. ¿Vale? Yo no sé si les extraña o no, yo me dedico a la gobernanza europea, es una de mis áreas de trabajo, no hay absolutamente ningún ámbito de la Unión, absolutamente ninguno, en el cual una vez se decide algo a nivel europeo, alguien pueda decir, mire, que yo en mi país no lo voy a aplicar porque no me gusta. Es decir, el opt-out ha sido una devolución de la competencia agrícola de los organismos modificados genéticamente a los países. Europa ha tenido muchos desencuentros y los tendrá, pero en toda su historia no ha habido una sola cuestión en la que han dicho, mira, como no nos ponemos de acuerdo, que cada país haga lo que quiera. Y en este caso se ha decidido que sí, ¿no? Con lo que obviamente absolutamente es poco viable que ninguna empresa seria en este modelo diga, no voy a gastar yo un dineral en solicitar una autorización, hacer todos los estudios de riesgo y demás que requiere que esto pase por la EFSA, sabiendo que aun consiguiendo una autorización, puede que no encuentre una sola hectárea en toda la Unión Europea en la que cultivar. Y de hecho, 19 Estados miembros, bueno, ahora ya 18 porque el Reino Unido marchó, no van a cultivar. ¿Vale? Esta es la situación que tenemos, ¿no? Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, ¿a qué afecta este marco de toma de decisiones que es catastrófico? Pues ahora mismo a los transgénicos y a todas las nuevas técnicas de mejora vegetal. ¿Vale? ¿Qué posibilidades hay de cambiar esto? Pues sinceramente yo no soy muy optimista, ¿verdad? Pues porque los países han ido estructurando esto o confirmando esto por una de las dudas que tenían que era inicial, ¿no? Es decir, el punto 1, ¿a qué competencias afecta y a qué OMGs afectan estas competencias? No están de acuerdo. Si quieren que sea una cuestión solo de cultivos, si por cuestiones agrícolas, políticas medioambientales o de política medioambiental, que no tiene que ser necesariamente de riesgo, sino de imagen. No hay una claridad de cuál es la base sobre la que Europa está de acuerdo en tomar decisiones. Y en ese desacuerdo, lo que está sucediendo pues es un atasco tremendo, ¿no? Consiguientemente, la posibilidad de cambiar la directiva a la que se vienen refiriendo distintos ponentes, bueno, se puede iniciar a hacer un borrón y cuenta nueva de 30 años de política reguladora de los cultivos modificados genéticamente en la Unión Europea, quizás sería lo mejor, eso es muy difícil, ya saben que borrar y eliminar todo siempre es muy difícil, o se puede ir buscando cómo salvar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tratar de mejorar los anexos o hacer que estos anexos, en vez de ser parte de una directiva, sean unos anexos más flexibles y que la propia EFSA o la Comisión Europea, sin tener que pasar por el trámite del Parlamento, pues pueda agilizarlos, ¿no? Como hacemos con las demás cosas. Imagínense ustedes con la vacuna del coronavirus, si hubiéramos necesitado mejorar el anexo, no la tendríamos todavía. ¿Vale? Si hubiera tenido que usar Parlamento, Congreso, todo ese proceso legislativo para modificar una cuestión técnica, pues no tendríamos ahora mismo vacuna, ¿no? Y sin embargo, los cultivos tienen un proceso, estos anexos, aunque suenen anexos, requieren un trámite que pasa por el Consejo de Estados, que pasa por la Comisión Europea y pasa por el Parlamento Europeo, ¿no? Y entonces este marco regulador, pues como vienen diciendo a lo largo de toda la mañana, es algo que bueno, está muy lejos de lo que la agroalimentación europea creo que merece y necesita muchos cambios. Y bueno, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y espero no haberme excedido en mi tiempo.